Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en su colegio Centro Educativo Virtual Empresarial Confacauca en una nueva clase del área de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre elementos del género narrativo. ¿Qué son los elementos del género narrativo? Encontramos que existen unos elementos principales e importantes que no pueden faltar a la hora de escribir un texto de tipo narrativo, los cuales son el narrador, los personajes, la trama y el argumento. La ambientación y el estilo y la temática hacen o la combinación de todos estos elementos dan lugar a un conjunto que es la obra final terminada y es la que llega al lector. La ausencia de uno o de varios de estos elementos degrada el género y puede convertirlo en algo diferente. Debemos comprender que el género narrativo es uno de los géneros más importantes de los cuales hablamos en sesiones anteriores cuando hablábamos de géneros literarios y comprendíamos que el género narrativo es uno de los más extensos y que desarrolla una historia, tiene un narrador, unos personajes, un tiempo y un espacio definidamente desarrollados. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos elementos de este género que no pueden faltar en una obra literaria. El narrador es el más importante. En la narrativa, el narrador es la voz que relata los hechos. Puede hacerlo en primera persona, convirtiéndose en protagonista, o en tercera persona. Dentro de la tercera persona existe la figura del narrador externo, cuando se limita a contar hechos tal cual suceden, u omnisciente, cuando además conoce los pensamientos del personaje. Cuando hablamos de narrador omnisciente, hablamos de un personaje, de un narrador tipo Dios que conoce a todos los personajes, conoce su forma de ser, sus pensamientos y demás. El narrador es la figura elemental sin la cual no podría considerarse una obra narrativa. Si hablamos de que de pronto existiese una obra sin narrador, no sería una obra de tipo narrativo, sino que ya haría parte del teatro. Los personajes también es uno de los elementos más importantes del género narrativo, pues son los sujetos que llevan a cabo la acción que cuenta el narrador. Generalmente son seres humanos, pero también hay que tener en cuenta que cuando se habla del género infantil de los cuentos, los personajes pueden ser animales, plantas o cosas. En algunas novelas el número de personajes es ilimitado, se describen varios personajes y hay unas obras un poco más largas y densas y complejas en las cuales puede existir personajes principales, secundarios, terciarios y demás. La trama o el argumento es una de las características fundamentales de los elementos del género narrativo, pues son el conjunto de hechos que suceden de principio a fin en la obra narrativa. Construyen la historia que el narrador cuenta. Existen diferentes técnicas al momento de tratar los hechos. Lo pueden hacer de manera lineal, de manera corrida, o pueden trascender en el tiempo. Pueden empezar con el final y ir cambiando el tiempo según el autor considere pertinente. La trama se puede decir que es en muchos casos la razón por la cual el lector escoge una obra para leerla. El espacio también es importante porque se refiere al contexto geográfico, social o político y el espacio temporal en el que viven los personajes y en el que se desarrolla la trama. Pueden tener connotaciones introducidas voluntariamente por el autor o ser meramente causal. Es decir, cada uno de los personajes debe tener un espacio, un contexto en el cual desarrollan una acción. El estilo habla de la identidad del autor, lo conforma su forma de escribir, su uso, el lenguaje de los recursos literarios que utiliza, como por ejemplo las figuras literarias, los diálogos, la sintaxis y demás. El tema es el conjunto de categorías genéricas en el que se puede clasificar ya la obra cuando se termina, cuando finaliza. Y esta se puede analizar inmediatamente después. El tema tiene que ver con la trama y con el argumento, con lo que ocurre en las acciones y en el contexto espaciotemporal en el que ocurre. Encontramos en este sentido obras narrativas, historias bélicas, románticas, de ciencia ficción, de terror, entre otras muchas más.
También está el diálogo. El diálogo corresponde netamente a los personajes, las conversaciones que tienen entre sí y expresan sus ideas, pensamientos y sentimientos. Estas son las referencias bibliográficas de donde obtuve la información para la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Nos encontramos en una nueva sesión. Hasta pronto.